único de una ruta metabólica en particular, ¿no es cierto? Que les permite crecer. Entonces, siempre están en un medio básico, que son sales, agua, etc. Y normalmente ellos generan, a partir de un sustrato, todos los sustratos necesarios para llegar al producto final. Cuando alguno tiene una mutación en un punto, eso quiere decir un mutante nutricional, solamente tiene una mutación en un punto. El agua, los aminoácidos, que es el medio básico, no les sirve solamente para crecer, necesita terminar con el proceso metabólico final, ¿entendés? Entonces, si muta en un paso, ya no puede crecer, hay que agregarle esa sustancia que no puede generar por ella misma porque tiene el paso anterior mutado, por eso siempre lo ponemos en el paso anterior mutado. Entonces, suponete que vos tengas una secuencia A que lleva a B, que llega a C, que llega a D, bueno, acá te lo están dando. Y el mutante siempre tiene mutado el paso anterior, entonces lo que tenés que hacer para que crezca, aparte del medio básico, que son las sales, el agua y los aminoácidos esenciales o algunas cosas, le tenés que agregar el aminoácido que no puede generar porque tiene mutado, no tiene la enzima que pasa del paso 1 al paso 2 o del paso 2 al paso 3. En eso consiste el mutante nutricional, por eso se llama nutricional. Sí. Acá tenían un ejemplo, miren, ruta correcta de sustratos. Bueno, ahí tenían la pregunta más arriba, bueno, tienen que hacer la secuencia, ¿no? Y, bueno, y entonces van, ¿qué quiere decir que es negativo o qué quiere decir más? Más quiere decir que le agregamos. Básicamente, y menos quiere decir que, bueno, que no le agregamos. Bueno, y de esto que tenés, ¿cuál es tu problema? Acá tenían dos posibilidades, ¿no es cierto? Sí. ¿La primera? Está bien. Claro, fíjate, vos entendés lo que son las columnas, qué quiere decir A, B, C, D, E. Los compuestos que necesitan para llegar al final, ¿no es cierto? Entonces, si esta fuera la secuencia normal, la A, las flechitas tendrían que ir de E a F, ¿verdad? Porque de E pasa A, de A pasa C, de C pasa B, de B pasa D, y de D, del sustrato D, llegamos a formar el último, ¿verdad? El F, sí. Bien, entonces acá por ejemplo, fíjate el 5. El 5 crece con todo, pero no crece, o sea, si le agregás A, crece, si le agregás C, crece, si le agregás B, crece, si le agregás D, crece, si le agregás F, crece. Pero si le agregás E, no crece. Por más que tenga E de sustrato, no crece. ¿Qué quiere decir eso? Tiene sustrato, pero si no crece si no le agregás todo esto. Entonces quiere decir que tiene mutado acá. Entonces, al tener mutado el pasaje de E a A, yo le tengo que agregar al medio para que crezca y llegue a F, el A, el C, el B, el D y el F. ¿Se entiende? Entonces, O sea, quiere decir que tiene mutado acá. Sí. O sea, agregando A, llegamos a F. Le tengo que agregar A, sí. Si yo agrego C, también llegamos a F.
eso sería en el caso 5 que estamos viendo. Si yo agrego A, como la mutación está detrás, el proceso se desarrolla normalmente de A hacia adelante y llega a F sin haber agregado el resto de los compuestos. Sí, tiene mutado esta parte. ¿Mm? Entonces, entre E y A, sí, abajo, entre E y A, ahí donde nosotros siempre ponemos como una flecha, como diciendo el mutante 1 tiene bloqueado ese paso de E a A. O sea, de E a A, para hacer el ejercicio, dibujamos la flecha, ¿no? La flecha de la reacción. Entonces, porque con el, como se dice, con E se puede generar el producto A. Pero en ese mutante, el mutante 5 no tiene la posibilidad de generar ese pasaje de E a A. Entonces ahí se pone una flecha, indicando la flecha que va de E a A, yo tengo crayones acá, ¿no es cierto? A ver, yo puedo dibujar en... No, porque te está No. ¿Quién te está compartiendo? ¿Te comparte? No lo sé. ¿Quién está compartiendo? Me parece que es Bueno, no importa. Yo estoy compartiendo. Rocío. Rocío, Sí. decir. Si no, Silvia, igual me parece que podés, ¿Qué? Hola, Kike. ¿viste dónde, hola, ¿cómo estás? ¿Viste donde dice usted está viendo la pantalla de Rocío que está en verde? Al lado tenés ver opciones. Si vos desplegás ahí, te permite anotar. Ahí está, sí, sí. Bueno, ahí está. Acá gracias, Quique. Acá de se nada. puso una flecha, ¿no? Todos, porque son todas, hay reacciones, ¿sí? Bueno, etcétera. Bueno, vea quién es el que tiene bloqueado el paso de A. El mutante 5 lo tiene bloqueado. Así que si uno le pone E, como dice Gonzalo, como la mutación está ahí, todo lo que sigue se puede seguir produciendo. Bueno, y después de A a C, ¿quién tiene bloqueado ese paso? A ella no lo contamos, seguimos. Perdón, a ella no lo contamos, seguimos. Después de E sigue A, que acá está negativo. ¿Y quién es el que tiene negativo ahí? Y después todos los otros productos se pueden formar. El 4. Entonces ahí, el que tiene bloqueado ese paso es el 4, el mutante 4. ¿Desea ver, Melina? Melina es la que hizo la pregunta, ¿no? El número 2. Ay, te lo dije así como así, pero no miré. Sí, el 2. Profe. Profe. Sí. Y lo que acumula que Artal Gastón. Y lo que acumula que sería. Porque a veces pregunta. Claro, a veces pregunta qué paso está bloqueado y qué acumula. Y lo que se acumula es el anterior, porque el E nunca pasa a, ¿sí? Entonces el E como precursor siempre queda acumulado ahí, ¿me entendés? Nunca se puede fabricar A, C, B, ni nada. ¿Está? Perfecto, entonces, perfecto, gracias. El que se acumula siempre es el precursor. Bueno, y el precursor anterior al paso, ¿no? Bueno, de B a D, a ver, de B a D, ¿qué pongo? Uno. Y de E a F, de D a F, el mutante 3. El mutante 3 tiene bloqueado, se lee así, el mutante 3 tiene bloqueado el paso de D a F.
Así nomás de sencillo. Por ejemplo, acá en el 3, fíjense en que le pongo A, no crece, le pongo B, no crece, le pongo C, no crece, le pongo D, no crece, le pongo E, no crece. Lo único que crece cuando le pongo F. O sea que va a crecer solamente cuando le pongo el producto final, ¿no es cierto? Quiere decir que, bueno, todo lo demás está bloqueado, y está bloqueado porque está bloqueado en este paso, ¿no es cierto? Por más que le ponga C, no pasa F porque está bloqueado. Si le pongo B, no pasa F porque está bloqueado. ¿Bien? Entonces, el menos quiere decir que no crece, a pesar de que le pongo yo este sustrato, ¿no es cierto? Le pongo, pero no crece. Y eso es una forma de ver dónde ha mutado. Bueno. Esto de no crecer significa que uno lo siembra en el tubo de ensayo o en la cápsula de Petri, ¿sí? Y no prospera. Está a eso. Perdón, por ahí es re sencillo y re sonso. Claro, sí, no, porque viste que está el dibujito de los tubitos de ensayo, ¿no? Entonces, sí. Bueno, y está el medio mínimo, porque le ponen agua, le ponen sales, y después le van agregando para saber dónde mutó, porque lo irradian con rayos X a los tubos. De algún lado muta, y si no crece, porque tiene mutado algún lugar, y entonces, bueno, le van agregando las sustancias que saben ya la secuencia metabólica en el laboratorio, y se fijan en dónde tiene mutado ese mutante. Entonces tienen identificado el mutante y el sitio donde mutó ese mutante, ¿no es cierto? Es como un banco de germoplasma de mutantes, un banco en donde ustedes guardan las cepitas que tiene mutado ese lugar. Y sirve para hacer estudios todo esto, ¿no es cierto? Estudios fisiológicos. Bueno, Meli, ¿entendiste? No, no hay por qué. Bueno. ¿Qué más dudas les han aparecido estos días? Yo quería preguntar por los grados de libertad para el chi cuadrado de poblaciones, ¿cómo se tomaban? Que no me acuerdo. Bueno. ¿Está aquí que hay o es el número de fenotipos menos el número de alelos? Ahí está aquí, ahí está aquí. En poblaciones se usan los parámetros, ¿no? Porque en poblaciones tenemos los parámetros que usamos para estimar nosotros, ¿se acuerdan que con las frecuencias alélicas, nosotros estimamos las frecuencias esperadas de la población siguiente, ¿no es cierto? Y lo que comparamos luego de estimar, tenemos lo que se observa, las frecuencias fenotípicas de lo observado y las frecuencias fenotípicas de lo esperado, que lo calculamos en función de las frecuencias alélicas que calculamos, ¿no? P, Q y R, si fuera una serie alélica de 3 alelos, si fueran solamente alelos, 2 alelos serían P y Q. Entonces, con P y Q calculamos la frecuencia esperada de la siguiente generación del homocigota dominante, del heterocigota y del homocigota recesivo. Y luego comparamos lo observado con lo esperado, que calculamos en función de P y Q. ¿Me siguen? Entonces, las diferencias entre lo esperado, de lo observado y lo esperado, los grados de libertad para el chi cuadrado se calculan como el número de clases fenotípicas, que si es una dominancia incompleta, ¿cuántas clases son? Gastón. Si es una dominancia incompleta, ¿cuántas clases fenotípicas son? A ver, con 2 alelos. No tenés el micrófono. Con 2 alelos, 3. Son 3, con 2 alelos tenemos 3 clases fenotípicas.
¿no es cierto? Menos el número de parámetros que se usó para estimar lo esperado. Como son dos alelos, por eso dijo Silvia dos alelos, son P y Q, o sea, usaste el parámetro P y Q para estimar la siguiente generación. Entonces, número de clases fenotípicas menos el número de parámetros utilizados para lo esperado. Entonces son 2. 3 clases fenotípicas menos 2, tenés un grado de libertad. Si fuera una serie alélica, ¿cuántas clases fenotípicas tendríamos? Con 3 alelos, por ejemplo. Una serie alélica con 3 alelos. ¿Cuántas clases fenotípicas se generan? ¿Quién se anima a decirlas? Bueno, bien, bien. Muy bien, 6. ¿Cuáles serían esas 6? Muy bien. O sea, tenés el homocigota dominante por el alelo A1, el homocigota dominante para el alelo A2, el homocigota dominante para el alelo A3 y los heterocigotas, ¿no es cierto? Alelo A1 por alelo A2, alelo A1 por alelo A3, alelo A2 por alelo A3. Son 6 clases fenotípicas. ¿Cuántos parámetros usaste para estimar, o usás para estimar la siguiente generación? Tenés P, tenés Q y tenés R. ¿No es cierto? Son 3 alelos. Entonces, ¿cuáles son los grados de libertad? Número de clases fenotípicas, que son 6, menos P, que es número de parámetros, que en este caso son 3, o alelos, 3, ¿no? Porque usé la frecuencia del alelo 1, la frecuencia del alelo 2, la frecuencia del alelo 3, para estimar las frecuencias fenotípicas de la siguiente generación. ¿Se entendió eso? Que se usa, ¿se acuerda cuando tengo los alelos con sus frecuencias estimadas? Se puede hacer una tabla de Punnett de 3×3 y ahí están las 6 clases fenotípicas que dijeron que se obtienen, ¿no es cierto? Voy a tener una tablero de Punnett de 3×3, 6 clases, 3×3. Sí, 3×3. Bueno, sí, si después tengo que... Sí, pero al sumar los cuadritos te dan 6. Claro, Sí, los sí. heterocigotas son 2 P por Q, 2 P por R, 2 Q por R. ¿Sí? Ahí te dan los 9 fenotipos, pero en realidad son 9 clases, porque se suman las clases que son idénticas. ¿Se entendió eso, chicos? ¿Me repite? Lo escribimos. Entonces son los grados de libertad son los números, el número de clases fenotípicas menos la cantidad de alelos. Claro. Sí. Listo, gracias. En el chi cuadrado, siempre es número de clases menos número de parámetros. Los parámetros son las frecuencias alélicas, ¿no? El R, el P y el Q. Es la frecuencia del alelo A1, la frecuencia del alelo 2, o sea, son tres parámetros que usás, ¿no? El P, el Q y el R. Gracias. Lo que veníamos haciendo de chi cuadrado, con Mendel, por ejemplo, siempre usábamos un parámetro, por eso es siempre -1. Hasta ahora era siempre -1. Ahora, como estamos usando más de un parámetro para estimarla, entonces se considera la formulita del número de grado de libertad como debe en el chi cuadrado, como se debe en el chi cuadrado. Claro. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta más? Profe, yo tenía una duda de mutaciones. Cuando en uno de los ejercicios del trabajo práctico, de la guía de trabajos prácticos, que había un cuadrito que teníamos que hacer los cruces, los cruzamientos, daba como
unas veces a uno nos daban con números con coma y otros decían que teníamos que multiplicarlo por 2 para que sea, o sea, Para que te dé entero. claro, porque no podía dar un coma o algo así. ¿Cuál sería la forma correcta? Cualquiera de los dos está bien. Lo que pasa es que cuando hacemos proporciones, ponemos 2, 1, capaz que suena a veces, o a ver, sí, es raro ponerlo con coma, pero en realidad el tema es que hagas bien las proporciones, pero si querés llevarlo enteros, bueno, es más tradicional, pero te tiene que dar lo mismo, Julián. ¿Mm? Bueno. Vos me decís así cuando hablábamos de los granos de polen, que la mitad es fértil, o bueno, yo prefiero que vos lo hagas como mejor te salga, como para no equivocarte. Pero en No, realidad. de las dos formas y las dos formas lo entendí, digamos. Pero bueno, no sé cuál era la que estaba bien, digamos. Están bien, nadie les va a descontar puntos por eso, pero se suelen escribir en enteros, ¿sí? En números enteros, las proporciones. Bueno, gracias. Qué fino, Julián. Qué detalles finos. ¿Tuvieron posibilidad de hacer la guía anexa, esa que hicimos el miércoles pasado? ¿Les fue bien? ¿Tienen dudas? ¿No la hicieron? También puede ser. Bueno. Nosotros, nuestro grupo creo que había hecho hasta, creo que nos faltaban 2 nada más, pero después yo no hice las otras 2 que nos faltaron porque quería estudiar hacia aparte y Bueno. ahora iba a hacerlo, pero bueno, todavía no llegué a hacerlo todo completo. Sí, nos faltaron 2 creo. Bueno. No, era para saber si tenían dudas acerca de eso. A mí me quedó una duda colgada acerca de ADN. Uh-huh. En la parte de replicación, las enzimas que actúan en la replicación, no termino de entender bien dónde actúan las nucleasas o si no son estrictamente enzimas, sino que son funciones de enzimas como la polimerasa actúa de forma exonucleasa o endonucleasa. Se me hizo una confusión ahí. Sí, las nucleasas tienen la función de cortar el ADN en otro lado que no cortan las polimerasas. Es decir, cortan la cadena de fosfórica, ¿no es cierto? Viste que el ADN es como una escalera, ¿no? Las nucleasas cortan las hebras, ¿eh? Y la polimerasa lo que hace cuando hacen, por ejemplo, la función de reparación, que tiene que cortar y después volver a pegar un aminoácido si está mal incluido, lo que hace es cortar a nivel de las bases nitrogenadas. Pero las nucleasas te pueden degradar totalmente el ADN, te lo cortan. Entonces lo cortan a nivel de la baranda de la escalera. En cambio, las polimerasas... cortan y forman los fragmentos de Okazaki. Sí, exacto. Hay nucleasas durante la transcripción, durante la duplicación del ADN, porque el ADN está súper enrollado. Y para desenrollar más rápido, las nucleasas lo cortan las barandas de la hélice y hace que se desenrolle más rápido y que quede en forma lineal más rápido, ¿no es cierto? Luego los extremos cohesivos se vuelven a pegar. Y ahí es donde se produce luego la duplicación con las polimerasas, etcétera, ¿no es cierto? Por eso tiene una función exonucleasa. Bueno, que corten el ADN en ese sentido, ¿no? Eso es, no sé si te fui clara con la explicación. Perfecto, sí. Súper claro, muchas gracias.
Yo tengo otra pregunta también de ADN. Sí. Lo que son los cebadores, ¿se degradan o la polimerasa los saca o cómo es que desaparecen? Los cebadores son pedacitos de ARN. Y ya ahora, espera. Sé que hay una función que cumple una polimerasa que los desprende, ¿no es cierto? O sea, porque... La ADN polimerasa 1 de la profe. Sí, lo que hace es el ARN, el pedacito de ARN que es el cebador, se asocia al ADN, ¿no es cierto? Y se asocia y forma una cosa duplexa, ¿eh? Y ahí es donde entra la ARN polimerasa. Si no está el cebador, la ARN polimerasa no reconoce el sitio de la duplicación, ¿eh? Una vez que la ARN polimerasa entra, esos pedacitos de ARN quedan pegados, y luego hay una ADN polimerasa que tiene la función de desprenderlos, ¿no es cierto? Y quedan liberados para volver a usarse como cebadores, ¿eh? En otros sitios. En el caso de la cadena retrasada, hay varios cebadores simultáneamente, ¿no es cierto? O sea, se copia y vuelve a entrar otro y otro. En el caso de la líder, bueno, hay un solo cebador que empieza y hasta que termina no se elimina, ¿no es cierto? Esos pedacitos de ADN se codifican en otro lugar del ADN, ¿no es cierto? Es otro pedazo de ADN que codifica para esos cebadores. Entonces, la polimerasa 3 los separa, digamos, del ADN, de la hebra, y la polimerasa 1 va a rellenar esos agujeros que había dejado el cebador, ¿no? Sí, porque ese es un agujero que hay que rellenarlo con algo, ¿no es cierto? Porque se pega ahí y no se copia. Entonces luego se va a rellenar con el nucleótido que corresponde, complementario que está ahí, para que no queden agujeros en el ADN, ¿no es cierto? Entonces sí se vuelve a copiar por la polimerasa. Genial, gracias, muchas gracias. En el cuadro que estaba en el Power de ácidos nucleicos, había una comparación entre procariotas y eucariotas, y en la constitución del transcripto primario en procariotas decía Leiden Gen Trailer. Eso no sé qué significa. ¿En dónde es? Vos me estás hablando de transcripción, ¿no es cierto? Sí. Bueno, en el caso de los eucariotas, simultáneamente se pueden estar transcribiendo varias ARN mensajeros. En el caso de los procariotas, normalmente como es tan chico el ARN, normalmente ocurre de una por vez, ¿no es cierto? Un transcripto por vez. El detalle, a ver, volveme a repetir la pregunta porque no entendí bien cuál es. Había un cuadro comparativo entre procariotas y eucariotas, y una de las cosas que tenía en cuenta decía constitución del transcripto primario. En procariotas decía Leiden Gen Trailer. En cambio, en eucariotas, Caperuza Gen Cola. Ahí sí lo entiendo, pero en procariotas Leiden Gen Trailer no sé. No, bueno, el problema que tenemos es que en los procariotas
no hay membrana nuclear, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que los procariotas no tienen núcleo? Bueno, Sí. definido. Entonces, ¿para qué sirve la caperuza? La caperuza sirve para atravesar la membrana nuclear. Por lo tanto, en los procariotas la caperuza no se forma. En cambio, en los eucariotas es necesaria producir la caperuza para que pueda atravesar los poros de la membrana nuclear, el ARN mensajero. Entonces tenés la caperuza, después tenés el ARN, y después tenés la colita, la cola. Sí, sí. Todo eso solo en eucariotas. En procariotas no hay caperuza. Claro. Porque no hay membrana nuclear. Sí, sí, sí. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Gracias. No, de nada. Bueno, yo me tengo que ir. Muchas gracias por responder todas mis dudas. Bueno, chao, Antonella. El miércoles. Gracias. Saludos a todos. No, gracias a vos. Hasta luego. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta más? Juli, Melina, Jonathan, que son los que están. Eric. Sí. 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 Y es en profase, ¿no es cierto? El problema que tienen las calles es en Paquitene, pero cuando se forman las callecitas, ¿viste? Después, ¿qué pasa? Cuando los cromosomas homólogos, porque todos son homólogos de dos pares, ¿no es cierto? O sea, van poniendo homologías, por eso se forma la calle. Un brazo es homólogo del otro cromosoma, pero el otro brazo es homólogo de otro par, porque hay una translocación doble recíproca, entre un par con otro par. Entonces tenés en un par un cromosoma normal, otro traslocado, que tiene la mitad del homólogo y la mitad del otro par. Entonces se forma esa callecita en Paquitene. Pero ¿qué pasa? Después, durante el proceso, a lo largo de la profase, ¿qué pasa? Cuando va terminando la profase, empieza la metafase. Los cromosomas homólogos se van a separar. Entonces, como están unidos en los usos acromáticos, los usos empiezan a tirar hacia los polos opuestos. ¿Me siguen? Pero ¿qué pasa? Tengo 4 cromosomas enganchados, equidistando de la placa ecuatorial. 2 van a ir para otro lado, tironeando los usos, y los otros 2 por el otro. Entonces pasa de una construcción en cruz a una construcción redonda, porque se van a ir separando, ¿entienden? Los tironean del centrómero. Exacto, entonces se forma un círculo. Y es ahí donde también ocurre el tema del 8, que giran, ¿no es cierto? Algunos giran, y entonces se produce la constitución esta que hace que 2 vayan para un polo, que son justamente las viables, o las viables, y 2 para el otro. Entonces el 8 después gira también, puede girar precisamente por esta atracción que hace el uso acromático.
Entonces, a medida que va avanzando la profase, pasa de una cruz a un círculo, porque se van separando hasta que se rompen los quiasmas, o el lugar donde ocurrió los quiasmas, y van 2 cromosomas para un polo, 2 cromosomas para el otro. ¿Se entendió eso? No sé, Silvia, vos si tenés algo más para agregar con eso. Me acabo de volver a enganchar porque me había desconectado. ¿Cuál es la pregunta? No, dicen por qué algunas veces se ven en cruz, cuando es en Paquitene, que se ven en cruz, y por qué a veces se ven el círculo, viste, que se va formando, por la atracción de los usos. No, está bárbaro, es el círculo o el anillo, ese es el paso siguiente a la cruz, como decía Mónica. O sea, es un estadio más avanzado en la meiosis, ¿no? En la separación de los cromosomas en anafase, ya casi. En anafase ya cuando están tirando los usos acromáticos de los cromosomas hacia los polos. Sí. Igual encontré la última parte, pero estaba más no sé qué, está bien. Y lo del 8 está bárbaro, porque es, al mostrarlo de que Mónica fue tan gráfica, al hacer un efecto de torsión y generar ese 8, ya tienen otra posibilidad de mutaciones hacia los polos, de migraciones hacia los polos. Vieron que a veces no vimos ejercicios, pero vieron que en el teórico vimos que hay distintas posibilidades de migración hacia un polo o al otro. Bueno, una es pensado en esa torsión de la que habló Mónica. Y ahí le cierran todas las combinaciones posibles de la migración de los cromosomas. En ese caso también se habla de una fertilidad del 50%, ¿o no? Lo que pasa, en realidad sí es del 50%, porque como hay 3 tipos, yo te entiendo, hay 3 tipos de migraciones, de combinaciones de migraciones, parece que habláramos de 33% para cada caso, pero no, es del 50%, porque hay 2 que son poco probables. Hay una que es muy poco probable. La que es muy poco probable y sucede en muy baja frecuencia es la que hace que los 2 centrómeros vayan al mismo polo. O sea, siempre es un centrómero o un cromosoma traslocado y uno normal, o 2 normales hacia un polo y 2 traslocados hacia el otro, pero distintos los cromosomas entre sí. Uno se tiene que fijar en un dibujo, ¿no? Uno se tiene que fijar en los centrómeros. Ahora, hay una posibilidad en donde los 2 cromosomas homólogos vayan a un polo y los otros 2 al otro. Esa tiene una frecuencia muy baja, casi despreciable. Entonces no se suele contar en proporción como un 33%. ¿Mm? Perfecto, muchas gracias. Bueno, si no me entendiste, decime. No, sí, lo entendí. Lo que quería saber era eso, si era como yo lo había entendido, pero sí lo había entendido así, gracias. No hay por qué. Yo tengo una consulta. Sí, Jonathan. ¿Cuál es la importancia de la cartografía de los locis, de los caracteres cuantitativos, para encontrar los marcadores? ¿Cómo? Perdón, no escuché bien. En cuanto a la cartografía de los locis, de los caracteres cuantitativos, los QTL, ¿es para... ¿La importancia es por los tipos de marcadores? No, o sea, ¿qué aplicación tiene? O sea, ubicar en un QTL que tenga un peso importante en la expresión del carácter es porque es como encontrar un G mayor, ¿no es cierto? Es decir, vos viste que en los caracteres cuantitativos tenemos 100 genes. ¿Cómo haces para hacer selección de 100 genes simultáneamente? En cambio, si vos podés ubicar físicamente un gen que tenga un peso grande en la expresión del carácter, a vos te ayuda un QTL. Un QTL, claro. Para que lo encuentres, tiene que tener una expresión sobre el carácter importante, ¿no es cierto? Y porque eso tiene una estadística, ¿no es cierto? Y tienen ciertos límites de confianza. Si no tienen peso en la expresión del carácter,
no lo vas a encontrar fácilmente. Y si encima lo podés ligar a un marcador que se puede ver en una electroforesis, te permite a vos hacer selección asistida por marcadores, o sea, en lugar de probar si la planta es resistente o no resistente porque tiene ese QTL, si está ligado de tal forma que no hay recombinación entre esos dos genes, entre el gen y el marcador, entre el QTL y el marcador, haces selección solo por el marcador, y no tenés que hacer ningún ensayo de campo, ningún ensayo de laboratorio para ver si la planta es o no es resistente. O sea que es un paso previo o que me evita el conocer el carácter fenotípico del marcador. Es ligado al QTL, porque cuando están ligados, el marcador está ligado al QTL muy cerquita, que donde casi no tenés recombinación, los dos cosegregan. Entonces, cuando tenés el marcador, tenés el QTL. Cuando no tenés el marcador, no lo tenés. ¿Entendés? Entonces, en lugar de seleccionar... Encuentro uno, encuentro los dos, digamos. Están ligados, están pegados, ¿viste? Sí. Entonces es más fácil hacer selección. No tenés que evaluar si la planta es resistente. No me importa si es resistente. Si está el marcador, es resistente. Si no lo está, no lo es. ¿Entendés? Porque está ligado al QTL de resistencia, a una enfermedad, por ejemplo. Entonces, ayuda mucho el proceso de selección. Acorta mucho los años experimentales, que necesitas evaluar plantas. No necesitas que la planta florezca. Simplemente lo haces en el laboratorio. En un día puedes saber si esa planta tiene o no tiene el gen de resistencia, ¿entendés? Solamente probando si tiene el marcador. ¿Entendió eso? Bien. Claro, no, solamente en laboratorio, no puedo hacer nunca a campo. No, lo podés hacer a campo para probar, pero avanzás mucho más rápido, porque para probar si una planta es resistente la tenés que sembrar, tenés que esperar que no sé en qué momento ataca la enfermedad. Si la enfermedad no atacó, es muy probable que no haya expresión del carácter, porque necesitas el ambiente a lo mejor para que se exprese ese carácter, y a lo mejor el año lo perdés, y tenés que otra vez evaluarlo al segundo año y al tercer año, en otras localidades, etcétera, porque también depende del ambiente, la expresión del carácter. En cambio, el marcador es una expresión directamente genética. Si tiene el marcador, que lo puedo ver en el laboratorio por una banda, es resistente. Si no lo tiene, no lo es. Y es mucho más rápido, lo haces en un día eso, si tenés digamos, la metodología en el laboratorio ya ajustada, ¿no es cierto? Y siempre lo encuentro en un poligen. El poligen tiene muchos genes. Tiene muchos genes. El QTL, y bueno, al tener muchos genes, tiene muchos QTL, porque QTL son los loci del carácter cuantitativo, de la ubicación física de donde están todos esos genes que en conjunto determina el carácter, ¿no es cierto? Pero hay QTLs que tienen mucho peso en la expresión. Entonces, si vos encontrás un QTL con mucho peso en la expresión, vas a avanzar más rápido en la selección, ¿no es cierto? Porque si tuviera poco peso en la expresión, es muy difícil a veces observarlo fenotípicamente y elegir la planta que realmente tiene ese QTL. Cuando la expresión es fuerte, entonces es fácil hacerlo, ¿no es cierto? En un carácter. Entonces vas a tener QTLs que tengan mucho peso, porque viste que cada alelo suma efectos, hay alelos que tienen una expresión más fuerte que otra. Efecto acumulativo. Y es acumulativo, y entonces la determinación de algún alelo que encuentres en algún lugar del genoma, ¿no es cierto?, en un cromosoma, en el brazo tal, a tal distancia del telómero, eso también es muy importante desde el punto de vista biológico, ¿no es cierto? Entonces, uno selecciona simplemente por ese brazo, o selecciona simplemente por los marcadores que están en ese brazo, ¿no es cierto?, asociados al QTL. Entonces, cuanto más peso tenga ese QTL, más rápido vas a avanzar. Peso me refiero a la varianza genética que aporta en la expresión del carácter, ¿no es cierto? Cuanto más varianza genética tenga ese QTL, más expresión sobre el carácter va a influenciar más en la expresión del carácter. Porque cada gen tiene un efecto, ¿no es cierto?, genético,
sobre la expresión del carácter. Si tenés 100 genes, tenés 100 efectos distintos, pero siempre hay algunos alelos que constituyen ese poligen que tienen una expresión genética mayor, y esos son los que uno identifica y son los más eficientes para la selección asistida por marcadores. Lo vas a observar ligado a un marcador, porque para saber si está ahí, tiene que expresarse el carácter, ¿no es cierto? La resistencia a lo que estés evaluando. Perfecto. Gracias.